para la gloria de su nombre, Señor. Manifieste su presencia, Padre. Todo esto se lo pidemos en el nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en por cual nosotros podamos ser salvos, más que en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Den un aplauso al Cristo de la gloria, porque Él se lo merece. Pueden tomar su asiento. Voy a continuar con la serie Redimidos por su sangre. Amén. Recuerde que usted sirve a un Dios que nos ha dejado las escrituras donde hay derramamiento de sangre. Cada libro de la palabra de Dios vemos eso, porque la vida está en la sangre. La vida está en la sangre y Cristo derramó su sangre, derramó su vida a cambio nuestra, para que usted viva, porque usted estaba muerto en delitos y en pecados, pero vino el dador de la vida y lo redimió con su sangre pura, sangre celestial, sangre libre de pecado. Amén. Listo. Gloria al Señor. Redimido por su sangre. Hoy queremos hablar como Cristo. Recuerda el primer mensaje, que Cristo ascendió a los cielos, al tercer cielo, y puso su sangre en el tabernáculo o en el arca del pacto, en el arca del testimonio que Él le mostró a Moisés. Moisés fue llevado al monte Sinaí y se le enseñó el arca de la alianza, el arca del testimonio, el arca del pacto, como usted le quiera llamar, el arca que el pueblo de Israel tenía aquí en la tierra, que era simbolismo, era la sombra de lo que había en el cielo. Usted sabe que el cielo es más real que lo que nosotros entendemos aquí en la tierra. Amén. Cuando usted expira, usted va a entrar en una dimensión con más realidad de la intención original de nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a empezar con la escritura que se encuentra en Romanos 3:19. Empezando ahí, Romanos 3:19. Mire cómo dice la palabra de Dios. Porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios separó un pueblo hebreo a través del padre de la fe, Abraham. Separó un pueblo para darle leyes, para enseñar de que Él demanda cosas de parte de nosotros, y sacó un pueblo para dar ejemplo al mundo entero. Amén. Y se le dio leyes para que el pueblo de los hebreos viviesen de acuerdo a esas leyes, para distinguirlos de los demás. Ahora usted es cristiano. Usted no vive como el mundo. Usted fue sacado del mundo y ahora nosotros tenemos que dar ejemplo de que ya no somos los mismos del ayer, que somos nueva criatura y que estamos en Cristo Jesús. Entonces dice el apóstol, porque recuerde que cuando los apóstoles predicaban, todavía estaba el templo, hermano. Todavía se sacrificaban los holocaustos, los toros, los machos cabríos. Todavía había derramamiento de sangre, porque no entendían que Cristo había hecho la obra completa. Y al ellos tener el templo todavía con los oficios de las oblaciones, de los sacrificios, y tenían ahora un grupo de personas predicando de que eso ya no era válido, y vino la persecución. Entonces el apóstol Pablo, sabiendo que había persecución, sabiendo que había oposición, predicaba, decía, porque sabemos que los que están, repitiendo, porque sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El 20, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. La palabra es Dios. Entonces el apóstol le está diciendo, judíos, no importa que tanta ley usted obedezca, no importa que tantos ritos usted obedezca,
Ya esto no funciona de esta manera. No es a través de obras de seres humanos. No es a través de poner en práctica una religión. Eso fue anulado, fue quitado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es un espejo donde usted se ve qué tan pecador es usted. Amén. O sea, entre más usted estudie la ley, entre más conocedor sea de la ley, usted debe de entender de que usted está navegando en el alta mar y necesita auxilio. Todo lo encerró bajo pecado, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, la manifestación de la justicia de Dios es Jesucristo, hermano. El que sí cumplió la ley al pie de la letra, el que nunca cometió un solo pecado, el que tenía una sangre purificada, el que tenía una sangre celestial, apareció sobre la faz de la tierra a representar al Dios Padre a través de la justicia verdadera. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea, Dios siempre demandó separación de los demás. Desde Abraham, el padre de la fe, lo separó de la nación del paganismo. Adoraban dioses ajenos, lo sacó de ahí y le enseñó una nueva manera de vivir, honrando a Jehová de los ejércitos. Los profetas hacían lo mismo. Demandaban separación, que Dios era Dios celoso y no compartía su gloria con nadie, y quería un pueblo separado. Y eso de separación no ha cambiado. Nosotros como iglesia tenemos que separarnos del mundo, porque el mundo nos trae opresión, el mundo nos trae tristeza. Cuando usted ve a un cristiano buscando consejería, que porque se siente triste, ahí hay evidencia de que no ha recibido la revelación de la obra de redención que Cristo hizo en la vida de nosotros. Amén. Porque cuando usted entiende la plenitud, la revelación de lo que Cristo hizo en su favor, usted va a vivir una vida libre de opresión. ¿No dijo Jesucristo: llevar mi yugo sobre vosotros, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón? La carga del Cristo es ligera, es fácil de llevar. Amén. El ser cristiano no es una carga, hermano. El ser cristiano es ser liberado de la opresión del pecado, del pesor del pecado, de la conciencia contaminada sobre el pecado. Sigue diciendo en el 22, Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Mire cómo está entrando. Aquí es donde estoy llegando a lo que quiero enseñar. La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? ¿En quién confiamos? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si es ser humano y está respirando y es un ser humano, la salvación está únicamente y exclusivamente por medio de Jesucristo. No hay religión en Cristo, hermano. No hay preceptos, mandamientos de hombre. Es vivir para Él, respirar su presencia, anhelar estar con Él, separarnos de lo que nos impide llegar a su gloria aquí en la tierra. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Por fe somos salvos. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos ha regalado la salvación. Pero ¿qué pasa? Que hay millares de seres humanos que no quieren aceptar esta salvación gratuitamente. Por lo general, el hombre quiere hacer algo para sentirse que él tomó parte en su salvación.
y eso no es válido. Nosotros no tenemos que hacer nada y no podemos hacer nada para ser salvos. Eso viene a través de la sangre del Cordero. Lo que Él hizo, porque Él nos amó primero, dice la Escritura. Entonces, cuando el ser humano busca agradar a Dios a través de preceptos, de mandamientos, de oblaciones, de hacer algo como estaban haciendo en el templo, sacrificando animales, todavía nunca van a llegar a su destino, a su verdadero propósito aquí en la tierra. Es a través de la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. O sea, fe, todo el mundo tiene fe, pero su fe tiene que estar puesta en Cristo. Dice, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. No hay ningún ser humano que no haya pecado. No hay ningún ser humano que no ande extraviado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, al apóstol Pablo escribir y predicar esto, la gente se ofendía, hermano. Porque ellos tenían un sistema de expiación, tenían un sistema de ofrenda, tenían un sistema donde todavía estaban practicando la ley de Moisés en el templo. Y cuando vienen esos hombres que recibieron revelación del cielo, predicando de que Cristo era el Cordero de Dios, que Cristo era la Pascua, que Cristo era la ofrenda, que Cristo era lo único que el Padre iba a recibir, que la sangre del Cordero es lo único que agradaba al Padre, recibieron persecución. Porque ellos decían, todos han pecado, no hay ninguno justo. Entonces, cuando usted le dice a la gente que ha pecado, se ofenden, se van, no quieren saber nada. Pero ese es el principio de reconocer de que todos hemos pecado, de que todos han pecado, pero que hay un método de solucionar el problema del pecado, y ese es a través de la obra de redención de Jesucristo Jesús. Aquí se rompen las cadenas de la maldición generacionales, de los problemas de opresión demoníaca, gente sufriendo año tras año, que no pueden ser liberados, no pueden vivir un día en tranquilidad, porque hay cadenas de maldad. Aquí es donde todo esto se rompe, en la revelación de la obra de redención en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice el 24, Romanos 3:24, siendo justificados. Y esa es otra cosa difícil, de que hay algunos cristianos que no se sienten justificados, no se sienten dignos, no se sienten como que pueden servirle a Dios, como que no se pueden acercar a Dios. Buscan ministros que les ayuden a orar, buscan ministros que les ayuden a conectarse con Dios, buscan ministros que les ayuden a tener unción, a tener autoridad, porque no se sienten justificados, no se sienten santificados, no se sienten puros, suficientes como ir directamente al Dios Padre, conforme está escrito, que nos acerquemos al trono de su gracia para el oportuno socorro. Entonces, en Romanos 3:24 dice, siendo justificados, la justicia de Dios en nosotros, gratuitamente por su gracia. Abaje la guardia, ya Dios lo hizo a su favor. Usted es justificado gratuitamente por la gracia del Cristo de la gloria. Esto es para que usted reciba una certeza de que Dios escucha sus oraciones. ¿A cuánta gente se le ha escuchado decir, ora por mí porque Dios no me escucha a mí? Ora por mí porque siento que mis oraciones no son escuchadas, porque la revelación escasea. Todo el que está nacido de nuevo tiene acceso al tercer cielo. 24 horas al día, 7 días a la semana. Los cielos están abiertos para que usted implore el favor de Dios sobre usted y su familia en el momento que usted lo necesite. Aquí lo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Cuando usted ora, usted tiene que esperar un resultado, hermano. Cuando usted pone un clamor, usted tiene que esperar de que Dios va a contestar sus oraciones, porque sus oraciones están siendo escuchadas en el tercer cielo, en el preciso momento que usted las ore. No hay demonio que las pueda detener. No hay potestades, fortalezas de las tinieblas que puedan detener una oración elevada con la revelación de que Dios está más que dispuesto a escucharlo. Amén. No sufra más opresión demoníaca, opresión de las tinieblas, cuando usted tiene un Dios que todo lo puede, que es gratuito. Él ya le abrió el camino gratuitamente a aquel que quiera este privilegio, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él puso su vida, hermano, y no fue en vano. Fue para salvar a los seres humanos. Ahora nosotros tenemos que responder a lo que Él hizo por nosotros, y lo hizo gratuitamente. Gloria a Dios. Amén. Todo lo demás no tiene sentido. Hay muchas cosas que las religiones practican que no tienen sentido, no tienen validez alguna. Cuando ellos se aparezcan ante Jehová de los ejércitos, van a entender que perdieron su vida en las cosas que a Dios no le agradaban, porque lo único que le agrada al Dios Padre es cuando venimos por medio de Cristo, porque esa sangre clama justicia. Esa sangre está clamando: ven a mí, pecador. Yo te quiero justificar gratuitamente, te quiero santificar gratuitamente, te quiero purificar gratuitamente. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos. Y eso a veces es difícil. La gente no se quiere humillar. No quiere que Dios tome nuestra mano y nos encamine donde Él desea. Entonces esto es gratuitamente. El 25, Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea que, en otra palabra, Jesucristo entró al tercer cielo. La palabra propiciación en inglés es traducida en la silla de la misericordia, el trono de la gracia, el trono de Dios. Jesucristo subió a los cielos, presentó su sangre. Entonces la gente que estaba escuchando al apóstol Pablo y a los apóstoles predicar que la sangre de Cristo había sido llevada al tercer cielo, ellos entendían claramente que la única proposición que ellos conocían era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre ajena, con sangre de toros, de machos cabríos, y entraban una vez al año y esparcían la sangre en la tapa del arca del pacto, una vez al año, hermano. Y no estaba garantizado que la ira de Dios se iba a detener en ese año. Si el sacerdote entrar, perdía su vida, porque el sacerdote tenía reglamentos para poder entrar a ese lugar una vez al año. Si no lo cumplía y moría en el acto de presentar la sangre, tenían que esperar hasta el siguiente año para poder calmar la ira de Dios. Pero Cristo, el dador de la vida, entró al tercer cielo, entró a la silla de la misericordia, al trono de la gracia, una vez para siempre, para que esa sangre esté viva. Esa sangre está fresca. La sangre del Cordero no ha envejecido. La sangre del Cordero no se ha secado. La sangre del Cordero sigue salvando almas perdidas. Amén. Sigue clamando. Eso es lo único lo que nos va a liberar. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fe es la que nos salva. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos salvos por fe, gratuitamente, porque hemos aceptado a aquel que puso su vida, el holocausto, la ofrenda perfecta, el Cordero que quita el pecado del mundo, una vez para siempre. Dice: en su sangre, para manifestar su justicia.
a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y si usted recibe la revelación de que el pecado fue lavado con la sangre del Cordero, usted quiere decir que usted está unido a Dios. Y si Dios está unido a usted, todo lo puedo, decía el apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que lo fortalece, lo santifica, lo purifica, lo pone en un lugar de santidad para que usted no retroceda para atrás y se desanime. Por eso es que tenemos mucha gente extraviada, porque pecaron, pero no entendieron que en la proposición, la redención en Cristo es cuando se activa, hermano. Obvio que el apóstol Pablo nos dice: no usemos la gracia como excusa para pecar. No usemos lo que Cristo hizo a nuestro favor como una excusa para darle cabida al pecado, bajo ninguna circunstancia. Pero si hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Entonces ahí es donde usted tiene que fortalecerse, proceder hacia adelante, porque la obra más difícil, lo más complicado, ya lo hizo Jesucristo. Ya lo hizo. No hay que pelear la salvación, ya la recibió gratuitamente. Ahora su deber es activar esa sangre, vivir por esa sangre, anhelar esa venida donde usted tiene libre albedrío y libre camino para entrar al trono de la gracia en el día que usted le plazca o necesite. En Romanos 3:26, con la mirada de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios está esperando, hermano, que usted ponga a Cristo primero, que usted ponga a Jesucristo como fundamento en su casa. Cuando hay problemas, ponga a Cristo. Cuando hay conflictos, hay que orar, hay que interceder. En vez de pelear, en vez de tener argumentos, en vez de tener contiendas entre nosotros, ¿por qué no oremos al Señor? Y deje que Él haga la obra en nuestras vidas. ¿Ve? Todo conflicto debe ser presentado ante la presencia de Dios. Por eso dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. O sea, con el propósito de que Él quiere manifestar lo que Él hizo, la justicia de Él, a fin de que Él sea el justo. O sea, Cristo es el justo que se entregó por los injustos, que somos nosotros. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entienda que este mensaje no encajaba tan fácilmente en una era donde tenían un sistema que ya había sido anulado, un sistema que ya Dios había hecho a un lado, que ya había envejecido, y ahora era el nuevo pacto de la sangre del Cordero. Y hoy en el 2021 es el mismo método: venir a Cristo. No hay otro método de salvación. No importa cuántos años acontezca, no importa cuántas otras dominaciones se levanten en el futuro, o que tanto predicador reciba revelación, el método es el mismo: la sangre del Cordero. Amén. Él es el único que nos va a justificar. Quiero leer un salmo sobre David. Usted sabía que David amaba a Dios con todo su ser. David tiene muchos errores, muchas fallas, muchas malas decisiones, pero tenía un corazón adicto a Jehová de los ejércitos. David anhelaba tanto, hermano, ser un sacerdote para poder entrar ante la presencia del Jehová que le servía, pero él no era sacerdote. Él venía de otra tribu, del tribu de Judá. Y un día David se le vino un pensamiento, una revelación. Dijo: quizás no sea sacerdote, pero yo aún así voy a adorar a Jehová de los ejércitos. Y dice que David
recibió la revelación. Mire la revelación que recibió en Salmos 23, 22. Esto es antes de Cristo, porque él amaba a Jehová. Él no quería pecar. Él nunca quiso pecar. Él tenía errores y él se arrepentía. Bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David, hermano, antes de Cristo, ya miraba la sombra de lo que había de venir. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Cuando usted se siente, o sea, cuando usted recibe la revelación de que no hay culpa en usted, usted va a orar más eficazmente. Amén. Porque el pecado cierra la boca a los predicadores. El propósito del pecado es para que usted no hable de Cristo. El Satanás le forja a usted culpabilidad para que usted cierre su boca y no hable de Cristo. El Satanás nos trae culpabilidad para que usted no cante, para que usted no sirva en la iglesia. Él trae esa acusación a su mente. La Biblia le llama dardo de fuego, pero David no tenía ese problema. Él decía: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Él lo consideraba una bienaventuranza, algo digno, algo superior, en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a regresar a Romanos 4:6, que el apóstol Pablo habló de la aventuranza de David. Mire, como también David habló de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, justicia sin hacer nada, hablando el tema de la salvación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El templo estaba activo, el templo estaba haciendo sus sacrificios, había derramamiento de sangre, y el apóstol Pablo predicando algo diferente: la revelación de la obra de redención en Cristo Jesús. Por eso es que lo perseguían. Por eso es que había persecución, porque él predicaba: bienaventurado el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sé salvo, porque dice, esto no es del hombre, esto es un don de Dios. Esto viene de parte de Dios. El 7, diciendo: bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Porque recuerde que Cristo entró al tercer cielo y puso su sangre para expiación. Nos redimió a precio de sangre. Y David amaba a Jehová, hermanos. Él sabía que Jehová tenía la capacidad de perdonar, y eso es lo que permitía que David siguiera adelante. Como le comenté un momentito, David anhelaba tanto a Jehová que dijo: quizás no pueda entrar yo al lugar santísimo, pero dijo: voy a hacer algo. Y le construyó una tienda, una carpa, donde iba a guardar el arca del pacto, y la convirtió en un centro de adoración 24 horas al día, 7 días a la semana. David constituyó un sistema de adoración, le llaman el tabernáculo de David, porque él amaba a Dios tanto, y él sabía que aunque era pecador, aunque le había fallado a Dios múltiples veces, él sabía que las iniquidades de él eran perdonadas por su Dios todopoderoso. Antes de Cristo, hermano, cuánto más ahora que estamos en el nuevo pacto de la sangre del Cordero. Usted debe de limpiar su conciencia de obras muertas y servirle a Dios como que no hay mancha ni arruga en usted. ¿O no se siente así? Porque los que se sienten así viven para Dios 24 horas, 7 días a la semana, limpio. No hay quien los impida, no hay argumento, no hay dardo del enemigo que lo detenga a usted. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El 8, Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor
no inculpa de pecado. Antes de la sangre del Cordero, hermano. Por eso es que el apóstol decía, algunos dicen, hagamos males para que vengan bienes. No, bajo ninguna circunstancia. No le estamos dando licencia para pecar. No le estamos dando licencia para que usted cometa errores. Le estamos diciendo que ya Cristo lo purificó, lo santificó, que trabaje para Él, que viva para Él, que lo entronice en su casa, lo entronice en su familia. Amén. Se sienta libre. Bienaventurado, Romanos 4:8, bienaventurado el varón al quien el Señor no inculpa de pecado. En Primera de Juan, capítulo 1:7, Primera de Juan 1:7, dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahí es donde se va la contienda, hermano. Nosotros en Cristo somos uno en Él. Somos un cuerpo. ¿Por qué tanta contienda? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto pleito? ¿Por qué tanto argumento? Porque no hay la revelación de lo que Cristo hizo a nuestro favor. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. ¿Con quién tiene usted comunión? Con su hermano en Cristo. Tenemos comunión los unos con los otros. Los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Amén. O sea que no nomás usted se debe de sentir limpio, sino considerar a los demás limpios, porque también están bajo la misma sangre del Cordero. Y cuando usted no ve culpabilidad, usted no tiene que juzgar. Abre el internet. Pobres hermanos, los llevan al infierno. Todos los domingos los llevan al infierno. El único predicador el único salvo es el predicador. No, bajo ninguna circunstancia. Todos somos una familia lavada a precio de sangre y debemos anhelar subir al tercer cielo. Y no bajar a los miembros al infierno. ¿No me lo cree? Abra ahí. Cuando es comunión los unos con los otros. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con nosotros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de algunos, de todo pecado. Le vuelvo y le repito. Cuando usted se siente impuro, usted cierra la boca. No le habla a nadie de Cristo. Pero cuando usted se siente limpio, usted representa a la luz. Y eso es lo que nos lleva hacia adelante. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan 2:1. Y esa es la propiciación por nuestros pecados. Él entró. Cuando usted ve esta palabra propiciación, está hablando que Él entró al tercer cielo y derramó su sangre en el trono de Jehová por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En otras palabras, Dios Padre nunca ha enviado a nadie al infierno, hermano. Dios Padre nunca le ha dado la espalda a nadie. Él nunca ha abandonado a nadie. Los seres humanos, por su propio libre albedrío, por su propia decisión, se han alejado de Dios. Porque Él dice que Él es la proposición por nuestros pecados. Él es el que cubre nuestros pecados. Él es el que limpia nuestros pecados. Él fue el que ascendió al tercer cielo a presentar su sangre por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, por los suyos, sino también por los de todo el mundo. O sea que ese es el mensaje que usted debe de portar. Venir a Cristo, Él te liberará de la iniquidad. Él te va a liberar del pecado. Él te va a liberar de la culpabilidad. Él va a limpiar tu pasado. Él va a purificar tu pasado. Lo va a anular y te va a hacer una nueva criatura. Tiene licencia de parte de Dios presentar esta verdad, hermano, por todo el mundo.
No importa por más malo que sea la persona, hay una gota de sangre para Él que es más que suficiente. Y primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, porque Dios es amor. Y en esto consiste el amor, en que nosotros háganos, dice, repitiendo, y en esto consiste el amor, no en que nosotros háganos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y nos envió a su Hijo en proposición por nuestros pecados. O sea que usted tiene que entender que usted andaba perdido, usted andaba naufragando, a usted nadie lo podía haber salvado, usted estaba completamente separado de Dios, lejos de la ciudadanía del pueblo de Dios, rumbo al lago de fuego. Pero el amor de Dios vino y se activó en su vida. Si usted andaba extraviado, si usted estaba perdido y fue Dios el que lo rescató, quiere decir que Dios es el que lo va a mantener salvo a usted. O sea, Él lo llamó, Él lo amó primero. Y si Él lo amó primero, usted lo tiene que amar en agradecimiento. Es un amor de agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Y en esto consiste el amor. Dios es amor. No en que nosotros háganos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Él sabía el pecado que usted estaba sobre usted. Él sabía qué tan perdido usted estaba. Y no nomás sabía eso, sino también sabía las veces que usted le ha fallado después de que Él lo amó. Y aún así lo volvió a amar y dijo, no importa, aunque yo lo salve y aunque me falle, yo aún así lo amo. Tiene que aceptar eso. Usted tiene que aceptar que Dios sabía de antemano que usted se iba a alejar después de que lo abrazó con el amor. Usted tiene que entender que Dios sabía, como en el caso que les he enseñado, que Adán y Eva iban a pecar, pero aún así los crió. Porque Dios podía haber dicho con su conocimiento de antemano, ¿para qué hago al hombre si van a pecar en el huerto de Edén? No, él era amor. Él dijo, aún así lo voy a criar, la creación. Aunque me den la espalda, aunque me fallen, el amor supera nuestro entendimiento. El amor de Dios va mucho más allá de lo que usted puede entender. Siéntase amado, hermano. El amor es el que sana las heridas emocionales. El amor es el que saca las raíces de amargura de la cual mucha gente vive amargada toda su vida. Inclusive hasta se enferman porque no han conocido el amor de Dios. Eso es lo que Dios hace. El enemigo, Satanás, no puede amar. Él no está capacitado para amar a nadie. Él vino a matar, hurtar, a destruir. Pero Cristo vino a dar vida y darla en abundancia a través de su gran amor, en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Amén. En proposición por nuestros pecados. Ya está pagado. Ya usted debe de sentirse digno de convertir su casa, su hogar en un centro de alabanza. Porque hay cristianos que ni siquiera eso hacen. No ponen alabanzas cristianas que porque mi tío vive ahí y él no es cristiano, pues ni modo, se va a tener que aguantar. Convierta su hogar en un centro de alabanza. Convierta su hogar en un centro de oración. ¿Quién? ¿Por qué? Porque Dios ya lo amó a usted primero. Él ya demostró su amor primero. Ahora usted responda a ese amor con activar la fe en Cristo Jesús. No hay quien lo detenga, hermano. No hay quien lo detenga. Mírese de esta manera. En Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo andaba de misionero. Andaba estableciendo iglesias y visitando hermanos en Cristo. Él era un maestro de los gentiles. Él predicaba, él daba instrucciones
de cómo vivir para Cristo. Y hay algo bien interesante que les dejó dicho en uno de sus viajes misioneros. Mire cómo les dijo a los hermanos en Cristo. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El maestro de los gentiles, el apóstol Pablo, decía: cuando ustedes estén tratando con la iglesia, tengan cuidado, porque para empezar, el Espíritu Santo es el que constituye ministros. Él es el que da los dones ministeriales. Él es el que da los llamados ministeriales. Dice: el Espíritu Santo nos ha puesto como obispos, como protectores de los hermanos en Cristo, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no apacentamos la iglesia, no le hablamos lo que Cristo hizo, el alimento espiritual, no estamos haciendo el trabajo que el apóstol Pablo nos dice que hagamos. Porque es una iglesia de Cristo, es de Él, es su novia. Él la compró a precio de sangre. Hay un ministro bien famoso, no voy a dar el nombre de él, pero yo siempre le decía a mi esposa: el único problema de este ministro es de que pisotea la iglesia. Y la iglesia no se pisotea, la iglesia no se maltrata, la iglesia no se critica. A la iglesia hay que llevarla a una atmósfera de exaltación, porque es el cuerpo de Cristo. Si usted ataca a la iglesia, usted está atacando el cuerpo de Cristo. Y por muchos años yo se lo decía: predica bien y está todo bien, pero tiene el defecto que criticaba a los que tenían 5 miembros, que hablaba mal al que no tenía crecimiento espiritual. Eso no se hace, porque esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. La tenemos que apacentar con la palabra viva, con el alimento espiritual, porque cada quien tiene su llamado. Hay diferentes partes del mundo donde Dios establece su iglesia, hermano. No todas las iglesias son igual, y está comprada. Cristo mismo la compró con su sangre. Así es que no se deje humillar, no se deje que la gente lo haga sentir mal, culpabilidad. Usted es santo como Cristo es santo. ¿O no se siente así? No se siente santo porque Él es santo. Vaya sintiéndose santo, la cual Él ganó. Él la compró, le costó la vida a Cristo. Usted no es cualquier persona, hermano. Usted es lavado, redimido, emblanquecido con la sangre del Cordero. Usted resplandece mayor que la luz del sol. Tiene que verse de esa manera. Tiene que entender que lo que usted representa aquí en la tierra es un peligro para las tinieblas. Usted es la peor pesadilla para el diablo. No se deje. No se deje que el diablo le inflija temor, tristeza, sino ponga a Cristo como centro de su vida, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que usted necesita vendrá cuando pone a Dios primero. ¿Lo cree? Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie.